El mármol bajo mis pies descalzos siempre estaba frío, incluso en el corazón del verano. Era un frío antiguo, un frío que parecía emanar de los mismos cimientos de la casa, un eco de la escarcha que habitaba en el alma de su dueño. Él, su nombre era una palabra prohibida en mi propia mente, un sonido afilado que prefería no invocar. Para mí, era simplemente él, una fuerza gravitacional que deformaba el espacio y el tiempo a mi alrededor. Esta casa, su mausoleo de opulencia, era mi jaula dorada. Cada objeto, desde las arañas de cristal que lloraban luz sobre los salones vacíos, hasta los tapices flamencos que narraban batallas de reyes muertos, me recordaba mi lugar. Yo no era la señora de la casa, era la pieza más exquisita de su colección, la más delicadamente rota. Me movía por sus pasillos como un fantasma con el corazón latiendo, una anomalía de carne y hueso en un mundo de posesiones inertas. Él me había elegido, me había pulido y me había colocado en la vitrina más alta donde la luz me hacía brillar solo para sus ojos. Su crueldad no era de gritos ni de golpes, era mucho más refinada, más perversa. Era una crueldad de silencios, de gestos diminutos que me borraban del mundo. Cuando teníamos invitados, hombres de negocios con sonrisas de dientes de oro y esposas con joyas que tintineaban como risas enlatadas, él hablaba de mí como si yo no estuviera presente. Ella tiene una belleza tan frágil, decía, su mano posándose en mi hombro con el peso de una lápida. Hay que cuidarla constantemente. Y todos asentían, mirándome con una mezcla de envidia y lástima, sin ver que su cuidado era el torniquete que cortaba mi circulación vital. Me llamaba mi pequeña Alondra, pero nunca me dejaba cantar. Si yo osaba tener una opinión sobre arte, sobre política, sobre el sabor del vino, él sonreía. Era una sonrisa lenta, condescendiente, que me desnudaba de toda inteligencia. Querida, dejas esas complejidades para mí. Tu mundo es el de la belleza, el de las flores en el jarrón. Y luego, con un movimiento casi imperceptible, ajustaba las mismas flores que yo había pasado la mañana arreglando, un recordatorio silencioso de que nada de lo que yo hacía era suficiente. Mi existencia se había convertido en un eco de la suya, una sombra proyectada por su imponente figura. Las noches eran lo peor, cuando la casa se sumía en una oscuridad espesa y el único sonido era el tic-tac del gran reloj del vestíbulo, contando los segundos de mi vida desperdiciada. Yo yacía a su lado sintiendo el abismo que nos separaba. Él dormía el sueño de los justos, el sueño de los dueños del mundo. Yo, en cambio, mantenía los ojos abiertos, trazando con la mirada los patrones que la luna dibujaba en el techo. En esa quietud forzada, comencé a forjar mi única arma. Empecé a catalogar cada centímetro de mi prisión. Contaba los peldaños de la escalera principal, 43. Memorizaba el crujido exacto de la tercera tabla del suelo en la biblioteca. Aprendía el juego de sombras que el sol de la tarde proyectaba a través de los ventanales del salón. Conocía cada libro que él nunca había abierto, cada obra de arte cuyo significado ignoraba, cada rincón polvoso que su personal de limpieza pasaba por alto. No era la sumisión de una cautiva, era el estudio meticuloso de un estratega. Él me había confinado a este universo de objetos, así que decidí convertir los objetos en mis aliados, en mis espías silenciosos. Una tarde, mientras él estaba fuera cerrando algún trato que lo haría aún más rico, yo estaba en su despacho, un lugar que me estaba vedado. El aire olía a cuero viejo, a poder y a su colonia. Con el pulso acelerado, abrí uno de sus cajones. Dentro, junto a documentos y plumas de oro, había una pequeña caja de madera. La abrí. Contenía una colección de mariposas, cada una atravesada por un alfiler, sus alas iridiscentes congeladas para siempre. Eran hermosas y estaban muertas. En ese instante lo comprendí. Yo era una más de ellas, la más preciada quizás, pero clavada con el mismo alfiler invisible de su posesión. Con un cuidado infinito, cerré la casa y el cajón, sin dejar rastro de mi intrusión, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía solo miedo o tristeza, sentía una furia fría y clara, tan afilada como el alfiler que les había robado el vuelo.
Él creía que estaba puliendo una gema para su colección. No sabía que con cada roce, con cada golpe de su crueldad, lo único que hacía era afilar el acero que yo escondía en el alma. Aquella furia no era un incendio, sino un glaciar. Un movimiento lento, implacable, que comenzó a tallar nuevos valles en el paisaje desolado de mi alma. Ya no vagaba por los pasillos, ahora patrullaba. Mi conocimiento de la casa, antes un consuelo inútil, se convirtió en mi mapa de guerra. El crujido de la tercera tabla en la biblioteca ya no era un simple dato, era una advertencia. El juego de sombras del sol de la tarde ya no era poesía visual, era un camuflaje. El personal de servicio, con sus movimientos predecibles y sus ojos que evitaban los míos, se convirtieron en los patrones de marea que me indicaban cuándo la costa estaba despejada. Comencé mi campaña en silencio, con actos de una sutileza fantasmal. En la biblioteca movía 1 milímetro a la derecha un volumen de filosofía que él citaba en las cenas, pero que yo sabía que jamás había pasado de la primera página. En el salón giraba apenas 1 grado un jarrón de la dinastía Ming, alterando el reflejo de la luz de una forma que solo yo notaría. Eran pequeños actos de profanación, susurros de mi existencia en su mundo perfectamente curado. Él nunca se dio cuenta. Para él, los objetos eran estáticos, decorados. No podía concebir que tuvieran una vida propia, y mucho menos que yo fuera la voluntad que los movía. Cada vez que pasaba junto a uno de mis pequeños sabotajes sin percatarse, una corriente de poder helado me recorría. Estaba aprendiendo a ser invisible, no por sumisión, sino por estrategia. Mi verdadero objetivo, sin embargo, seguía siendo su despacho, la habitación del poder, el corazón de su imperio donde guardaba no solo mariposas muertas, sino los secretos de su fortuna. Sabía que volver allí era un riesgo inmenso, pero la imagen de esas alas iridiscentes atravesadas por un alfiler me había dado un propósito. Yo no me rompería en su tablero de corcho, yo aprendería a usar los alfileres. Mis noches se transformaron. Mientras su respiración profunda y regular llenaba el dormitorio, yo me deslizaba fuera de la cama. El mármol frío bajo mis pies ya no me intimidaba. Era el suelo de mi campo de batalla, y yo lo conocía mejor que él. Descalza, silenciosa como el polvo que se posa en los muebles, me dirigía a su santuario. Mis dedos, que él solo concebía para sostener una copa de cristal o rozar la seda, aprendieron el lenguaje de los mecanismos de cerraduras, de los goznes que necesitaban una gota de aceite, del peso exacto de los cajones al deslizarse. Estudié sus documentos. Al principio, eran solo cifras y jerga legal, un idioma tan ajeno a mí como el sánscrito. Pero la paciencia es el arma de los cautivos. Con la ayuda de los libros de su propia biblioteca, esos volúmenes que él acumulaba para impresionar, no para leer, comencé a descifrar su mundo. Aprendí sobre sociedades fantasma, sobre paraísos fiscales, sobre las deudas que usaba para estrangular a sus competidores. Cada noche ensamblaba una pieza más del rompecabezas de su poder, y con cada pieza su figura imponente se encogía, revelando al hombre rapaz que se escondía detrás del mecenas. Una noche, mientras buscaba en un compartimento que había descubierto tras un falso panel de caoba, mis dedos tropezaron con un libro de contabilidad distinto a los demás. No era de cuero brillante y letras doradas, sino un cuaderno simple, de tapas negras y gastadas. Dentro no había transacciones corporativas, había nombres. Nombres junto a cifras, vidas reducidas a deudas, favores comprados, futuros hipotecados. Eran las cuentas de su crueldad, el registro meticuloso de cada alma que había pisoteado para construir su pedestal. Y entre las últimas páginas encontré mi propio nombre. No había una cifra junto a él, solo una fecha, el día que me compró a mi padre, cuya propia debilidad lo había puesto en la órbita de él, y una única anotación, en su caligrafía precisa y elegante. La alondra, activo intangible, valor incalculable, mantener en jaula. El aire abandonó mis pulmones. No era la revelación lo que me ahogaba, sino la confirmación fría y burocrática.
activo intangible, jaula. El alfiler era real. Pero al mirar esas palabras, el glaciar de mi furia se resquebrajó, no para derretirse, sino para revelar el océano oscuro y profundo que había debajo. Sostuve el libro en mis manos, el pulso firme. Esto no era un simple secreto, era un arma. Era la llave de todas las jaulas. Con un cuidado infinito, devolví el cuaderno a su escondite y me deslicé de vuelta a la cama. Él dormía a mi lado, un monarca en su lecho, soñando con su vasto reino. No tenía idea de que su posesión más preciada acababa de encontrar el mapa de su tesoro, y con él el plano para demoler su imperio desde los cimientos. El frío en la habitación ya no era el suyo, era el mío, y estaba empezando a extenderse. El cuaderno negro se convirtió en mi Biblia profana, mi libro de oraciones a un Dios de la venganza que yo misma estaba inventando. Cada noche, mi peregrinaje al despacho era un ritual sagrado. El papel de sus páginas era frágil bajo mis dedos, un papiro de pecados que olía a polvo y a justicia aplazada. Ya no solo leía, copiaba, con un lápiz diminuto y hojas de papel de seda que podía ocultar en la palma de mi mano. Transcribía los nombres, las cifras, las fechas. Creaba un duplicado de su alma corrupta, un archivo fantasma que existía solo para mí. Ya no era una prisionera midiendo los barrotes de su celda, era una arquitecta estudiando los cimientos del edificio que planeaba derribar. Mi comportamiento diurno se transformó en una obra de arte del engaño. Me convertí en la alondra perfecta que él siempre había deseado. Mi sonrisa era más dócil, mi mirada más vacía, mi acuerdo con sus opiniones más rápido. Le servía su copa de coñac con una reverencia casi imperceptible, arreglaba su corbata con una devoción que lo hinchaba de orgullo. Lo envolví en una crisálida de sumisión tan perfecta que no sintió la metamorfosis que ocurría en su interior. Me estaba convirtiendo en la enfermedad que lo devoraría desde dentro, y él me confundía con el brillo de la buena salud. La primera prueba llegó en una de sus opulentas cenas. El aire estaba espeso con el perfume de las mujeres y el humo de los puros de los hombres. Yo estaba sentada a su lado, la anfitriona silenciosa, el adorno viviente. Él hablaba de una adquisición hostil, riendo con un hombre llamado Arturo Vargas, un industrial cuyo rostro sudoroso y ojos pequeños y nerviosos aparecían con frecuencia en mi libro de cuentas secreto. Recordé la anotación junto a su nombre: préstamo personal para cubrir pérdidas de juego. Garantía su silencio en la junta. Mientras las señoras hablaban de sus últimas vacaciones en la Toscana, me incliné hacia la esposa de Arturo, una mujer pálida con un collar de perlas tan apretado que parecía ahogarla. Le sonreí, una conspiración de seda y fragilidad. ¡Qué suerte poder viajar tanto!, susurré, mi voz apenas un murmullo. Arturo debe de ser un hombre tan previsor. Dicen que es bueno tener siempre un nido de ahorros en el extranjero. Las Islas Caimán, por ejemplo, son tan seguras para las inversiones inesperadas. El color desapareció del rostro de la mujer. Sus dedos volaron a su collar como si de repente la soga se hubiera tensado. No dijo nada, pero sus ojos se clavaron en su marido al otro lado de la mesa con una nueva y afilada sospecha. Fue una fisura diminuta en la fachada de su mundo, una grieta que solo yo sabía que había abierto. Bebí un sorbo de agua, sintiendo el frío del cristal en mis labios. El glaciar se había movido, había arrastrado su primera piedra. Él lo sintió. No supo qué, pero sintió el cambio en la temperatura de mi universo. Mi obediencia ya no lo tranquilizaba, lo inquietaba. Era demasiado perfecta, demasiado pulida. Una noche, mientras yo leía en el salón, él se detuvo frente a mí. Me quitó el libro de las manos con una suavidad que era más violenta que un grito. «Estás demasiado callada últimamente, mi alondra», dijo, su voz una caricia de lija. «¿En qué piensas cuando miras al vacío con esos ojos tan grandes?» Levanté la vista hacia él. En el pasado habría bajado la mirada, asustada por su escrutinio. Ahora lo sostuve. No con desafío, sino con una calma oceánica. Detrás de sus ojos ya no veía poder, solo el complejo mecanismo de un hombre construido sobre el miedo de los demás.
Un hombre que ahora, sin saberlo, comenzaba a sentir el suyo. Pienso en lo frágiles que son las cosas bellas, respondí, mi voz suave como el terciopelo. En cómo un solo alfiler puede detener el vuelo para siempre, pero también en cómo el viento adecuado puede convertir un ala rota en un arma. Una sombra de confusión cruzó su rostro, buscó la sumisión, el miedo que siempre encontraba en mí y halló un espejo, un reflejo frío e impasible que no reconocía. Devolvió el libro a mi regazo, el gesto más torpe que le había visto hacer jamás. Se retiró sin decir una palabra más. Esa noche, en la oscuridad de nuestro dormitorio, lo escuché dar vueltas en la cama, su respiración irregular rompiendo el silencio. El sueño de los justos lo había abandonado, y yo, a su lado, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, sonreí. El dueño del mundo estaba aprendiendo lo que era vivir en una jaula, una que yo, su pequeña alondra, estaba construyendo a su alrededor pieza por pieza, con los mismos materiales de su crueldad. El temblor de su control se manifestó en forma de regalos, un collar de diamantes, tan frío y pesado sobre mi piel como un yugo de hielo. Un primer ejemplar de un poeta que yo amaba, encuadernado en piel con mis iniciales grabadas en oro, un intento torpe de poseer también mis pensamientos. Acepté cada obsequio con la misma sonrisa vacía y agradecida que había perfeccionado durante años. Pero ahora, cada joya, cada libro, no era un barrote más en mi jaula, eran municiones, fondos que yo mentalmente liquidaba y añadía al arsenal de mi guerra silenciosa. Él creía que me estaba comprando de nuevo, reforzando las paredes de mi prisión, sin darse cuenta de que yo estaba valorando el mobiliario para financiar mi fuga y su demolición. Mi campaña se intensificó, saliendo de los confines de la casa. Usando una pequeña cantidad de dinero que había logrado desviar de los fondos del hogar a lo largo de los meses, una florista que cobraba de más, un proveedor de vinos que inflaba una factura, pequeñas hemorragias en su fortuna que él nunca notaría, compré un servicio de apartado postal anónimo en una ciudad lejana. Desde allí, comencé a sembrar el viento. Paquetes discretos, sin remitente, comenzaron a llegar a sus destinatarios. Dentro no había amenazas ni demandas, solo una verdad aséptica. Una sola página fotocopiada del cuaderno negro. Para Arturo Vargas fue la página que detallaba cómo él había sobornado a un inspector para que su fábrica, competidora de la de Vargas, no pasara una revisión crucial, llevándolo a la ruina antes de ofrecerle un préstamo salvador. Para un juez de renombre, cuya carrera se había construido sobre una imagen de incorruptibilidad, fue la prueba de un favor que le había hecho a él al principio de su carrera, un esqueleto que creía enterrado bajo décadas de jurisprudencia. No esperaba grandes explosiones, no todavía. Mi objetivo era más sutil. Quería introducir el veneno de la duda en su ecosistema de poder, infectar su red de alianzas con el virus de la desconfianza. Y funcionó. Las llamadas telefónicas de él se volvieron más tensas. Lo escuchaba a través de la puerta de su despacho, su voz, que siempre había sido un instrumento de mando calvado, ahora afilada con una irritación que no podía ocultar. No sé de dónde ha salido, le oí decir una noche, su voz un gruñido bajo. Alguien está jugando, alguien sabe. Yo me sentaba en el salón, supuestamente absorta en mi lectura, y sentía las vibraciones de su pánico a través del suelo de la casa. El gran mausoleo de su opulencia ya no era solo mi prisión, se estaba convirtiendo en la suya. Los objetos que antes me recordaban mi impotencia, ahora parecían cómplices de mi conspiración. El gran reloj del vestíbulo no contaba los segundos de mi vida desperdiciada, sino la cuenta atrás para su caída. Las figuras de los tapices ya no eran reyes muertos, eran los fantasmas de los hombres que él había destruido, y parecían observarlo con ojos acusadores. Una tarde lo encontré en la biblioteca, de pie frente a la estantería donde yo había movido aquel libro de filosofía. Lo miraba fijamente, con el ceño fruncido, como si intentara resolver una ecuación imposible. Tocó el lomo del libro, empujándolo 1 milímetro para devolverlo a su supuesta posición original. Luego se giró y me vio en el umbral. Por primera vez en todos nuestros años juntos, vi un atisbo de miedo genuino en sus ojos. No el miedo a un rival de negocios, sino un miedo primario supersticioso, el miedo a un fantasma en su propia casa. Las cosas no están donde deberían estar, dijo, su voz extrañamente hueca.
Me acerqué a él, mi movimiento fluido y silencioso como el de la niebla. Puse mi mano en su brazo, un gesto que en el pasado habría sido de sumisión, pero que ahora se sentía como el de una cuidadora tranquilizando a un paciente confundido. Respondí con suavidad. Quizás es que nunca estuvieron donde tú creías. A veces las cosas adquieren una vida propia. Retiró su brazo como si mi contacto le quemara. Me escrutó el rostro, buscando la alondra asustada, la mariposa clavada en el corcho. Pero ya no estaba allí. En su lugar, encontró una quietud que no pudo interpretar, un abismo de calma en el que sus tácticas de intimidación se ahogaban sin dejar rastro. Salió de la biblioteca sin decir más, y yo me quedé allí, en el corazón de su fortaleza intelectual, sintiendo cómo los cimientos temblaban. El canto de la alondra no siempre es una melodía, a veces es la alarma que precede a la tormenta. Y la tormenta que yo había desatado estaba a punto de romper sobre la casa, llevándose por delante todo lo que él había construido sobre las ruinas de otros, incluyéndome a mí, su obra maestra rota, que ahora sostenía el martillo. La tormenta no rompió con el estruendo de un trueno, sino con el chasquido casi inaudible de una cerradura forzada. Era mi cerradura, la del pequeño escritorio de marquetería en mi vestidor, el único mueble de toda la casa que yo consideraba vagamente mío. Él nunca había entrado en ese espacio. Era el rincón de la alondra, lleno de cintas, papeles de carta perfumados y novelas inocentes. ¿O eso creía él? Lo encontré allí, de pie en medio de la pequeña habitación, con mis hojas de papel de seda desplegadas en su mano como un abanico de traiciones. Mi archivo fantasma, mi alma duplicada de la suya. Su rostro no mostraba rabia, sino una especie de fascinación horrorizada, como la de un científico que descubre que su espécimen ha mutado en algo monstruoso. «Te subestimé», dijo, y su voz era extrañamente plana, despojada de su habitual condescendencia. Era el sonido de la tierra cediendo bajo sus pies. Todo este tiempo, mientras yo te mostraba al mundo, tú me estudiabas en la oscuridad, como un insecto bajo un cristal. No respondí, simplemente lo observé, sintiendo cómo el último velo de mi actuación se desintegraba. La alondra dócil murió en ese instante, y lo que quedó fue la mujer que había nacido en el frío de sus noches. Caminé lentamente hacia él, y por primera vez él retrocedió un paso. Un movimiento instintivo, el de la presa que reconoce al depredador. No como un insecto, corregí, mi voz tan tranquila como la superficie de un lago helado. Como un arquitecto estudia un edificio condenado, buscando las grietas, las vigas podridas, el punto exacto donde aplicar la presión para que todo se derrumbe sobre sí mismo. Me condujo a su despacho, no con la autoridad de un amo, sino con la urgencia de un hombre que busca un terreno familiar en medio de un terremoto. Cerró la puerta. El corazón de su imperio se sentía ahora como una tumba. Se sentó en su gran silla de cuero, el trono de su tiranía, pero parecía un rey depuesto, encogido por sus propias vestiduras. Me señaló la silla de enfrente, la que siempre ocupaban sus víctimas. Yo permanecí de pie. «¿Qué quieres?», preguntó. «¿Dinero? ¿La libertad? Nómbralo. Todo tiene un precio». Era su último cartucho, la filosofía que había regido su vida. Todo y todos se podían comprar. Y fue entonces cuando le di mi sonrisa. No la sonrisa vacía de la alondra, sino una sonrisa genuina, afilada y llena de un poder que nunca había conocido. «Ya es tarde para eso», dije suavemente. «Verás, mientras tú comprabas cosas, yo aprendí su valor, y mientras tú acumulabas poder, yo aprendí cómo funciona. Esas pequeñas verdades que enviaste no eran para chantajear, eran para aislar. Tus socios ya no confían en ti, tus deudores están hablando con tus enemigos. Los cimientos que creías de granito están hechos de arena, y la marea está subiendo». Abrió un cajón y sacó el cuaderno negro, lo arrojó sobre el escritorio. «Quema esto, acaba con este juego, te daré lo que sea». Su voz se quebró en la última palabra. Negué con la cabeza. «Ese libro ya no importa, es solo el original. Las copias, las buenas, las digitales, ya no están en mi poder.
Están en manos de abogados, de periodistas, de auditores fiscales, programadas para ser liberadas si algo me sucede o si tú intentas huir. No es un juego, es un jaque mate. Lo fue desde el momento en que encontré tu colección de mariposas. Su mirada se desvió hacia la caja de madera que aún reposaba en su cajón. Lo entendió, comprendió que su crueldad no había sido un método de control, sino el material con el que yo había forjado mi arma. Se derrumbó, no físicamente, sino por dentro. Vi la luz de su arrogancia extinguirse, dejando solo la cáscara de un hombre hueco, un emperador desnudo en una habitación llena de sus trofeos sin valor. En los meses que siguieron, el imperio se desmoronó con una eficiencia silenciosa y brutal. Yo orquesté cada paso desde las sombras, usando el conocimiento que había adquirido en mis noches de estudio. Negocié con sus acreedores, facilité la información a los reguladores, guié a los nuevos inversores que desmantelaron su conglomerado pieza por pieza. Y con cada pieza yo tomaba mi parte, no por codicia, sino por justicia. Reclamé cada activo que había sido comprado con la miseria de otros, cada acción manchada de tierras. Él nunca fue a la cárcel, su castigo fue mucho más refinado, más perverso. Fue un castigo de mi propia invención, forjado a imagen y semejanza del suyo. Vive ahora en la casa de invitados, al fondo de la propiedad. Tiene todo lo que necesita, pero nada de lo que desea. No tiene poder, ni teléfono, ni influencia. Sus días transcurren mirando por la ventana los jardines que ya no le pertenecen. A veces, cuando tengo invitados, los señalo desde la terraza del salón principal. Es un pariente lejano, digo, con mi mano posándose en el hombro de algún nuevo magnate. Tiene una mente tan frágil, hay que cuidarlo constantemente. Y todos asienten, mirándolo con esa mezcla de envidia y lástima que yo conocía tan bien. Esta mañana caminé descalza por el gran vestíbulo. El mármol bajo mis pies todavía estaba frío, pero ya no era un frío ajeno, opresivo. Era el frío de los cimientos sólidos, el frío del poder absoluto, mi poder. Subí los 43 peldaños de la escalera principal y entré en el que solía ser su despacho, ahora el mío. Me senté en su silla, que ahora se amoldaba a mi cuerpo. El sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, cada una siguiendo una trayectoria que de alguna forma yo sentía que había dictado. Sobreviví a su crueldad, y al hacerlo no solo me liberé de la jaula, me convertí en la dueña del bosque entero. Y el silencio de la casa ya no era una ausencia, era mi respuesta, y era absoluta.